¡Alto! ¿Crees que conoces el verdadero significado de la traición y la humillación? Escucha bien, porque lo que sucedió en la Audiencia Provincial de Madrid congeló la sangre de todos. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras la morena alta, vestida de forma impecable, avanzaba, con los ojos ardiendo de furia. Todos se giraron para presenciar lo impensable, que ocurrió en un movimiento rápido. La amante levantó una mano temblorosa y abofeteó a la esposa embarazada en la cara. Los jadeos resonaron en las paredes revestidas de madera. El millonario, sentado en la mesa de la defensa con un traje italiano de miles de euros, se puso de pie de un salto. Su brazo extendido apuntó directamente a la amante, con una única y sorprendente orden en sus labios. Poco sabía nadie que ese momento desataría una avalancha de secretos impactantes que cambiarían para siempre la vida de todos en esa sala. Javier Alcántara era un hombre acostumbrado a tener el mundo al alcance de su mano. Hijo de un influyente magnate naviero, heredó un vasto imperio que transportaba mercancías por todos los continentes. A sus 36 años, Javier había vivido una vida privilegiada, llena de galas de etiqueta, vuelos transatlánticos en jets privados y círculos influyentes donde todo el mundo parecía conocer su nombre. Sin embargo, bajo la superficie de sus zapatos meticulosamente pulidos, yacía una inquietud que ni siquiera la riqueza colosal podía sofocar. Lucía Alcántara, de soltera Soto, era la esposa de Javier. Había crecido modestamente en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, rodeada de colinas ondulantes y arroyos tranquilos. Su madre, Carmen Soto, era una maestra jubilada que había criado sola a Lucía para que fuera amable, educada e ingeniosa. Cuando Lucía conoció a Javier por primera vez en un evento benéfico local, donde ella era voluntaria sirviendo canapés a los adinerados donantes, él quedó instantáneamente cautivado por su dulzura y por el contraste entre su vida sencilla y la extravagante suya. A lo largo de esa noche, Lucía encontró el coraje para compartir sus sueños de crear algún día su propia marca de diseño de interiores. Él encontró sus sueños conmovedores, y ella encontró su autoconfianza magnética. En cuestión de meses estaban saliendo, aunque en secreto al principio, porque el círculo social de Javier desaprobaba cualquier cosa poco ortodoxa. Un año después, con la bendición de Carmen Soto, Javier le propuso matrimonio a Lucía en un restaurante a la luz de las velas, con vistas al río Manzanares, en Madrid. Por un momento, Lucía no pudo hablar. Estaba abrumada por el amor, sintiéndose como una cenicienta moderna, invitada a una existencia dorada. La boda que siguió fue fastuosa. Celebridades se mezclaron con magnates navieros. Las cámaras de televisión capturaron la sonrisa luminosa de Lucía, y los tabloides los etiquetaron como la pareja de cuento de hadas de España. Pero no todos los libros de cuentos terminan con un felices para siempre. Bajo el pulido exterior de fiestas lujosas, eventos filantrópicos y su recién formada consultoría de diseño de interiores, Lucía sentía una creciente sensación de inquietud. Javier estaba a menudo ausente, viajando a Mónaco, Dubái y Sydney para reuniones de alto riesgo. Incluso cuando estaba en casa, estaba enfrascado en interminables llamadas con abogados corporativos, corredores de transporte e inversores potenciales. Sus cenas íntimas se convirtieron en comidas rápidas. El afecto abierto que alguna vez compartieron se transformó en una charla educada. Lucía se encontró anhelando no solo la atención de su marido, sino también un sentido genuino de pertenencia en su vida vertiginosa y de alto octanaje.
Y entonces Lucía descubrió que estaba embarazada. Estaba rebosante de alegría. Por fin, un nuevo capítulo de cercanía podría amanecer en su matrimonio. Durante un tiempo, hubo un brillo en los ojos de Javier cuando se lo dijo. La abrazó tan fuerte esa noche que le resultó difícil respirar. Pero ella nunca quiso que la soltara. Sin embargo, en los días y semanas que siguieron, Lucía comenzó a notar llamadas extrañas y mensajes de texto susurrados en el teléfono de Javier. Se volvió distante de nuevo, incluso más que antes. Las cenas de negocios hasta tarde y las escapadas de fin de semana canceladas se convirtieron en la norma. Los rumores llegaron gradualmente. Amigos cercanos, vecinos e incluso una prima en el barrio de Salamanca intentaron advertir a Lucía que Javier podría estar teniendo una aventura, pero ella se negaba a creerlo. Él era Javier Alcántara, el hombre que superó el esnobismo de su familia para casarse con una chica de un pueblo de Sevilla, el hombre que apoyó su negocio de diseño con un apoyo inquebrantable. ¿Por qué la traicionaría? Sin embargo, su instinto le decía lo contrario. Una noche, mientras Javier estaba en la ducha, Lucía vio un mensaje de texto que parpadeó en la pantalla de su teléfono. Era de alguien llamado Dalia. El mensaje decía: «Te echo de menos. Por favor, no me hagas esperar». El corazón de Lucía se hundió. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que su matrimonio de cuento de hadas tenía una grieta, tal vez más de una. El miedo la carcomía, y una inconfundible sensación de presentimiento le advirtió que su vida estaba a punto de desmoronarse de maneras que nunca podría haber imaginado. Apretó su vientre, con el futuro de su hijo por nacer en juego, y decidió que investigaría más a fondo los secretos de Javier. Poco sabía ella que su búsqueda de la verdad los llevaría a todos a un drama judicial que atraparía a toda la ciudad de Madrid, culminando en una confrontación explosiva que nadie olvidaría jamás. Los rumores sobre una misteriosa Dalia Montés se intensificaron. Pocas semanas después de que Lucía viera por primera vez ese texto incriminatorio, recibió una llamada de su amiga de la infancia, Elena Vidal, que trabajaba en una boutique de lujo en la calle Serrano. Elena dudó al principio, pero finalmente confesó que había visto a Javier mirando bolsos de diseñador una tarde. Bolsos que Lucía nunca elegiría para sí misma. El estilo de Lucía era discreto, prefiriendo la elegancia sutil a las marcas ostentosas. Pero estos eran bolsos extravagantes y llamativos, que parecían más adecuados para una mujer que se deleitaba con la atención. Con dedos temblorosos, Lucía revisó los extractos de la tarjeta de crédito de Javier a la mañana siguiente, escondidos en un rincón tranquilo de la biblioteca Alcántara. Descubrió compras caras en joyerías, boutiques de lencería y restaurantes de lujo de los que nunca había oído hablar. Restaurantes que ciertamente no había visitado con él. Una sensación de traición le picó los ojos y le quemó el corazón. La magnitud de estas transacciones ocultas lo hizo innegable. No eran meros regalos para socios comerciales o clientes. Revelaban intimidad y una planificación elaborada. En su intento de evitar que el matrimonio se desmoronara, Lucía confrontó a Javier diplomáticamente. Escogió un momento de calma en la sala de estar, soleada de su ático. «Javier, encontré estos extractos de tarjeta de crédito», comenzó, con la voz temblorosa. «¿Hay algo de lo que debamos hablar?» Quería darle la oportunidad de explicar, de que todo fuera un malentendido. En cambio, Javier palideció. Tartamudeó en busca de palabras, finalmente tejiendo excusas a medias sobre entretenimiento corporativo
o regalos para clientes de alto patrimonio. Pero los ojos de Lucía, una vez inocentes, ahora solo veían evasión y culpa. Se alejó, con las lágrimas brillando, presionando una mano protectora sobre su barriga. Ya no podía sostener la fantasía de que todo estaba bien. Determinada a saber más, Lucía contrató a un detective privado por recomendación de Sofía Ruiz, su prima que vivía en el barrio de Malasaña. El investigador, un profesional discreto llamado Pedro Galán, había sido utilizado por otras mujeres de la alta sociedad en situaciones matrimoniales precarias. Le prometió a Lucía una investigación exhaustiva, advirtiéndole: «Prepárate para lo que descubramos. A veces la verdad es más difícil de soportar que la duda». En cuestión de días, la infiltración de Galán en la vida de Javier dio resultados. Tomó fotos de Javier de pie, íntimamente cerca de una morena llamativa a las afueras de un exclusivo lounge en el centro de Madrid. También adquirió mensajes de texto antiguos que indicaban una cercanía emocional, no solo una aventura física. El nombre de la mujer era Dalia Montes, una influencer en ascenso en redes sociales. Se enorgullecía de sus guardarropas de diseñador, las fotos de paparazzi y una serie de novios adinerados. Sin embargo, con Javier, Dalia parecía haber encontrado algo diferente. Un hombre rico con un imperio global, que evidentemente estaba dispuesto a financiar sus caprichos. La sorpresa de Lucía se convirtió en ira y luego en desamor en cuestión de segundos. Sentada en la abarrotada oficina de Galán, se quedó mirando las imágenes y los mensajes. Ya no podía ignorar la realidad. Javier estaba sin duda viendo a otra mujer, pero Lucía no confrontó a Javier de inmediato. En cambio, se retiró a la casa de Carmen Soto en el pueblo, confiando su tormento emocional a la madre que la había criado para ser fuerte. Carmen, de cabello gris pero enérgica, no ofreció ilusiones. «Tienes que decidir qué es lo correcto para ti y tu hijo. Si Javier continúa con esto, tendrás que protegerte», le aconsejó suavemente, con el corazón doliéndole al ver a su hija angustiada. Así que Lucía regresó al ático Alcántara, resuelta. Consultaría a una de las mejores abogadas de divorcio de Madrid, llamada Elena Barroso. No tomaría decisiones apresuradas, pero estaría preparada. El bienestar de su hijo por nacer, su futuro como madre, era la fuerza impulsora. Poco sabía Lucía que al dar estos pasos, estaba encendiendo una cadena de eventos que conduciría a uno de los espectáculos legales más escandalosos de la memoria reciente de Madrid. Y en el centro de todo estaría Dalia Montes, astuta, glamurosa y peligrosamente imprudente. Dalia Montes no. Era simplemente una mujer de gustos caros. Era una maestra de la manipulación. Nacida y criada en un pequeño pueblo, había utilizado su belleza llamativa y su ambición feroz para ascender en la escala social. A mediados de sus 20 años, se había reinventado como una influencer de Madrid con una creciente presencia en línea. Parte de su atractivo en las redes sociales provenía de su habilidad para mostrar una vida de opulencia. Regalos caros de admiradores, vacaciones exóticas y un sinfín de fiestas en la ciudad que nunca duerme. Cuando Dalia conoció a Javier Alcántara en una recaudación de fondos en el barrio de Salamanca, lo reconoció instantáneamente como un hombre de importancia. Había algo en su compostura, su aura de confianza, como si fuera dueño no solo de la habitación, sino de toda la ciudad. Dalia se propuso cautivarlo, y a lo largo de varios meses, su ofensiva de encanto dio sus frutos. Se convirtió en la mujer a la que él enviaría mensajes de texto a medianoche después de un vuelo agotador, la que él se escaparía para ver en brunches con champán
en bistrós escondidos. Javier, solo, hastiado y anhelando emoción, se encontró arrastrado más profundamente a la fuerza gravitacional de Dalia. Lo que comenzó como un escape impulsivo, pronto se convirtió en un enredo precario. Dalia entendió que Lucía Alcántara existía. Vio a Lucía como una chica de pueblo que había tropezado con la riqueza. En conversaciones privadas con su amiga íntima y compañera influencer, Natalia Oeste, Dalia desestimó a Lucía como aburrida, insistiendo en que no tenía la profundidad o la columna vertebral para mantener a un hombre del calibre de Javier. En su mente, Lucía era irrelevante, solo un escalón en la escalera que Dalia pronto superaría. Se convenció a sí misma de que la fortuna y los afectos de Javier finalmente se asentarían por completo en ella. A pesar de la reticencia de Javier a cortar por completo los lazos con su esposa, Dalia simplemente creía que era solo cuestión de tiempo, especialmente una vez que naciera el niño. Pero el embarazo de Lucía sí la carcomía. Un niño significaba un vínculo tangible entre marido y mujer que podría complicar las ambiciones de Dalia. Ese tira y afloja interno llevó a Dalia a presionar a Javier más fuerte para obtener mayores muestras de compromiso. Joyas caras, un ático propio, grandes gestos de lealtad. Publicó fotos crípticas en línea. Una toma sin pie de foto de su mano, luciendo una nueva pulsera de diamantes, o destellos de la silueta de Javier, para avivar los rumores de que estaba saliendo con alguien importante. Quería que el mundo viera que era más que otra trepadora social. Quería que Lucía, si estaba mirando, se sintiera impotente ante su ascenso imparable. Mientras tanto, Javier estaba atrapado en un atolladero moral y emocional. Sabía que Lucía era de corazón puro, una mujer que siempre había creído en él. Pero con Dalia sentía una adrenalina, algo que lo hacía sentir vivo, imprudente y sin restricciones. El embarazo lo complicaba todo. Tenía pesadillas sobre perder a Lucía y su reputación. Era consciente de la posibilidad de que su padre, Ricardo Alcántara, lo desheredara si la noticia de la aventura se hacía pública, sin mencionar el indescriptible desamor que le causaría a Lucía. Atrapado entre la culpa y la tentación, Javier intentó poner fin a la aventura discretamente. Dalia, sin embargo, se negó a ser descartada. Se lanzó a diatribas emocionales, amenazó con exponerlo a través de sus plataformas masivas de redes sociales y a veces desaparecía durante días, solo para reaparecer dramáticamente sollozando en su oficina. En un momento de debilidad, Javier se ofreció a pagarle una asignación mensual para mantener los asuntos discretos. Dalia, siempre estratégica, aceptó. Esto solo lo ató más a sus manipulaciones, y ella continuó atrayéndolo cada vez que se alejaba. Finalmente, los pasos cuidadosos de Lucía hacia un divorcio y su abogada de primer nivel, Elena Barroso, llegaron a oídos de Dalia. Fue un acontecimiento que debería haber emocionado a Dalia. Los movimientos legales de Lucía aparentemente significaban el fin del matrimonio. Sin embargo, la amante se sintió amenazada de una nueva manera. Temía que Lucía, al divorciarse de Javier, pudiera asegurar un acuerdo masivo que dejaría a Dalia solo con las migajas de la fortuna Alcántara. En resumen, Dalia creía que tenía que actuar con audacia, posiblemente incluso sabotear a Lucía para asegurar su posición. Pero nadie podría haber predicho hasta dónde llegaría, o que la línea de batalla final se trazaría en una sala de justicia pública con el mundo mirando
y Lucía llevando al hijo de Javier en su vientre. Los siguientes pasos de Lucía fueron metódicos. Se sentó con su abogada, Elena Barroso, en una sala de conferencias en lo alto de las bulliciosas calles de Madrid. Las ventanas del suelo al techo proyectaban luz brillante sobre las mesas de madera pulida. Elena, una mujer de mediana edad, con reputación de defender a los más débiles, estudió a Lucía con una intensidad que rozaba la preocupación maternal. «Voy a necesitar cada prueba que tengas, Lucía», dijo Elena con voz firme pero compasiva. «Registros financieros, mensajes telefónicos, cualquier cosa que indique la infidelidad de Javier. Cuanto más podamos mostrar un patrón claro de traición y mala conducta, más fuertes seremos». Lucía tragó saliva. La idea de construir un caso legal contra su marido se sentía surrealista. Ella había querido una familia amorosa, no una batalla judicial prolongada. Aún así, por el futuro de su hijo por nacer y por su propia dignidad, sabía que tenía que llegar hasta el final. Dickit le entregó a Elena una carpeta cuidadosamente organizada de informes de detectives privados, extractos de tarjetas de crédito y transcripciones de mensajes de texto. Elena levantó una ceja ante la minuciosidad. «Has hecho tu tarea», comentó, hojeando las fotos de Javier y Dalia. Luego miró la pequeña barriga de Lucía y suspiró. «No puedo prometer que esto será fácil». Una semana después, Javier Alcántara recibió los papeles de divorcio en su sede corporativa. La noticia de esta vergonzosa escena, un notificador uniformado entregando un sobre oficial frente a los miembros de la junta directiva de Javier, se extendió por los pasillos en cuestión de minutos. El pánico se apoderó de Javier. Se apresuró a llamar a Lucía, rogando por una conversación en persona. La reunión tuvo lugar en un café discreto cerca del Parque del Retiro. Lucía llegó sola, a pesar del consejo de Elena de llevar un testigo o incluso al investigador para su protección. Javier llevaba un traje oscuro, la corbata torcida, los ojos con el peso de la vergüenza. Intentó disculparse, bailando alrededor de las admisiones directas de culpa. Pero Lucía no se conmovió. Ya se habían derramado demasiadas lágrimas. «Nunca quise que llegara tan lejos», dijo Javier, con la voz tensa. «Simplemente me sentí perdido». Los ojos de Lucía brillaron con ira. «Perdido. Mientras yo llevaba a nuestro hijo. ¿A eso llamas perdido?» Él intentó alcanzar su mano, pero ella se apartó. Lucía le informó que la próxima vez que hablaran sería a través de sus respectivos abogados. En el turbulento viento de Madrid, con bocinas sonando y peatones rozándola, a Javier le impactó que estaba al borde de perder lo único que nunca pensó que perdería: su familia. A medida que pasaban los días, la tensión solo aumentaba. Elena Barroso presentó una petición de divorcio exhaustiva, citando diferencias irreconciliables derivadas de la aventura extramatrimonial de Javier. Por insistencia de Lucía, los intereses del niño por nacer fueron un punto focal: manutención infantil, cuidado futuro y la porción legítima de los activos de Lucía. El propio abogado de Javier, Ricardo Fuentes, un litigante agresivo conocido por representar a multimillonarios, respondió con una contrademanda que intentaba limitar las demandas de Lucía. El escenario para un enfrentamiento judicial estaba así preparado, sin que Lucía y Javier lo supieran. Dalia estaba ocupada forjando sus propios planes. Se había enterado del procedimiento formal de divorcio por el propio Javier y por el incansable molino de rumores de su círculo de influencers. Dalia estaba emocionada ante la perspectiva de que Lucía fuera separada de Javier, pero también alarmada
ante los posibles enredos legales que podrían dejar a Javier demasiado agotado financieramente o simplemente demasiado resentido para mantener el lujoso estilo de vida de Dalia. El niño lo complicaba todo. Dalia pronto se dio cuenta de que podría necesitar un as bajo la manga más grande para mantener su control sobre Javier o para arrebatar más recursos para sí misma en caso de que él intentara liberarse. Una simple citación había encendido un torbellino de declaraciones, mociones y consultas susurradas en oficinas de abogados de alto nivel. Lucía, embarazada y emocionalmente maltratada, se encontró forjando una férrea resolución. No tenía idea de que Dalia, con su astuto oportunismo, ya estaba poniendo en marcha las ruedas que los colocarían a todos ante un juez en uno de los casos más sensacionales de Madrid en la memoria reciente, y prepararían el escenario para una confrontación impactante que dejaría las columnas de chismes de la ciudad en llamas durante los meses venideros. Mientras tanto, en el ático de Dalia, un lujoso apartamento en un edificio parcialmente financiado por Javier, se desarrollaba un drama completamente diferente. Dalia paseaba por los suelos de mármol, mientras Natalia Oeste, su confidente más cercana, sorbía champán en un sofá de terciopelo. Las luces de la ciudad las enmarcaban a través de las ventanas del suelo al techo. Este era el estilo de vida al que Dalia se negaba a renunciar. Se había vuelto adicta a las fiestas brillantes, las compras en la Gran Vía y la oportunidad de codearse con la élite de Madrid. Ahora, con el divorcio Alcántara en marcha, se encontraba en terreno precario. ¿Qué pasa si Javier pierde una fortuna en este divorcio?, preguntó Natalia, agitando el champán en su copa. Podría tener menos para darte o, peor aún, podría no darte nada en absoluto. Dalia se giró, con los ojos entrecerrados. No voy a permitir que eso suceda. He invertido demasiado en esta relación. Javier me debe. Natalia se encogió de hombros. No te debe nada si decide que eres una responsabilidad. Necesitas influencia, chica. Dalia se mordió el labio, considerando. Durante semanas había estado recolectando cuidadosamente sus propias pruebas. Tenía capturas de pantalla de mensajes privados, grabaciones de voz de conversaciones íntimas con Javier e incluso algunos videos que pintaban una imagen vívida de su relación. Algunos eran románticos, otros francamente escandalosos, prueba de los extremos a los que Javier había llegado para mantenerla feliz. Sabía que si el equipo de Lucía descubría estos artefactos, podría fortalecer el caso de Lucía por adulterio y daños financieros. Pero si Dalia los blandía primero, amenazando con exponer a Javier en los tabloides, podría asegurar un acuerdo sustancial para sí misma. Natalia estudió el rostro de Dalia. ¿Así que vas a chantajearlo?, preguntó, dejando su copa de champán a un lado. Había un temblor de preocupación en su voz, una conciencia de que Dalia podría estar yendo demasiado lejos. Dalia se rió, aunque no llegó a sus ojos. Yo no lo llamaría chantaje, más bien negociar desde una posición de fuerza. Es un negocio, Natalia. Él me enseñó eso. Sin embargo, el plan de Dalia se extendía más allá de la mera extorsión financiera. Estaba profundamente celosa del embarazo de Lucía. En su mente, el bebé de Lucía era una carta de triunfo que garantizaba a Lucía un lugar permanente en la vida de Javier y posiblemente una parte sustancial de su imperio. Dalia quería interrumpir esa ventaja. Comenzó a idear un plan que implicaba pintar a Lucía como emocionalmente inestable, quizás incluso no apta para criar a un niño. Si pudiera probar que Lucía era una pareja inestable, tal vez los tribunales
verían las afirmaciones de Lucía con menos favor. En los días que siguieron, Dalia alimentó historias cuidadosamente manipuladas a los blogs de chismes. Se rumoreaba que Lucía había tenido una crisis nerviosa. Lucía estaba fuertemente medicada. Lucía era una oportunista jugando la carta de la simpatía. Ninguno de estos rumores tenía una base concreta, pero Dalia entendía el poder de la manipulación mediática. Si las acusaciones se pegaban incluso parcialmente, la imagen pública de Lucía podría verse empañada. Entonces Javier estaría más inclinado a confiar en Dalia, o eso pensaba ella. Mientras tanto, Javier estaba en espiral. Estaba cargado de estrés por el divorcio, la presión de la junta directiva de Alcántara Global para mantener la reputación y el valor de las acciones del imperio naviero, y las súplicas implacables de Dalia para seguir financiando su estilo de vida extravagante. Una tarde, después de horas de reuniones de la junta directiva y llamadas sombrías con abogados, Javier encontró a Dalia esperándolo en el vestíbulo de su torre corporativa. Ella lo agarró del brazo, ignorando las miradas de sorpresa de los empleados. En un pasillo tranquilo, ella lo confrontó con un ultimátum. O me apoyas, o hago públicos todos los secretos que me has contado. El miedo le apuñaló el pecho a Javier. Cuando intentó razonar con ella, Dalia se inclinó, susurrando con labios temblorosos. He luchado demasiado para llegar hasta aquí, Javier. Ni por un segundo pienses que me deslizaré silenciosamente. Se dio cuenta en ese momento de que estaba lidiando con dos oponentes formidables. La rectitud moral de Lucía, respaldada por una abogada astuta, y la astucia despiadada de Dalia, impulsada por su deseo de influencia y riqueza. Manejar a ambas se había vuelto casi imposible, pero nadie podría haber predicho cómo se intensificaría la siguiente serie de eventos, que culminarían en una audiencia legal que atraería todas las miradas de Madrid, y en esa misma sala de justicia, la amante y la esposa embarazada chocarían de la manera más impactante imaginable. Si tú fueras Javier, ¿a quién habrías elegido para proteger? ¿Tu reputación o tu conciencia? ¿Crees que la presión social en España es tan fuerte como para obligar a un hombre a seguir con la amante? Opina abajo. Tomó varias semanas para que el caso de divorcio de Lucía Soto de Alcántara contra Javier Alcántara apareciera ante un juez para los procedimientos preliminares. Ambos equipos legales habían presentado mociones, y la honorable jueza Isabel U. Ferrer, una jueza experimentada conocida por su enfoque sin tonterías, fue asignada para supervisar el asunto en la Audiencia Provincial de Madrid. Las redes de televisión con interés en casos judiciales expresaron interés dado el alto perfil de Javier, pero el lado de Lucía intentó mantener los procedimientos lo más privados posible. Aún así, los tabloides estaban mirando, y se rumoreaba que incluso el equipo de programas de noticias ya había tomado nota de la Salá saga. La mañana de la audiencia, Lucía se vistió con un modesto vestido de maternidad negro que abrazaba discretamente su creciente vientre. Llegó al juzgado con su madre Carmen y su abogada Elena Barroso. El pasillo estaba lleno de reporteros. Los flashes y las preguntas a gritos siguieron a Lucía mientras caminaba con la barbilla en alto, negándose a darles el espectáculo que anhelaban. Su corazón latía con fuerza, pero estaba resuelta. Esto era por su hijo. Javier llegó minutos después, flanqueado por su abogado Ricardo Fuentes y dos guardaespaldas. Su postura normalmente compuesta parecía tensa, agobiada por la gravedad del día. El silencio que descendió entre los espectadores mientras pasaba era revelador. Esperaban drama, y el drama era casi seguro que llegaría.
Y entonces entró una figura final, Dalia Montes, con un llamativo vestido de diseñador, con un escote pronunciado y tacones de aguja. Un silencio de otro tipo se apoderó de la galería mientras se pavoneaba por el pasillo de mármol, sin intentar ocultar su presencia. Una ola de murmullos se extendió. ¿Por qué estaba ella aquí? Su invitación a la audiencia era innecesaria, pero las intenciones de Dalia eran claras. Quería insertarse en la narrativa, para hacer valer su reclamo públicamente. Dentro de la sala de justicia repleta, la tensión era palpable. Lucía se sentó a un lado, Javier al otro, con Dalia justo detrás de Javier. Los abogados tomaron sus lugares. La jueza Ferrer entró con su toga ondeando y ordenó a la sala que se levantara. Una vez que todos estuvieron sentados, Ferrer miró sus notas, ajustándose las gafas de lectura. Veo que tenemos una audiencia preliminar con respecto a la pensión compensatoria, la manutención de los hijos y ciertas solicitudes de medidas cautelares. Ricardo Fuentes se levantó primero para hablar en nombre de Javier. Intentó argumentar que Lucía estaba yendo demasiado lejos, solicitando mucha más compensación financiera de lo que era justo. Habló en un tono mesurado, como si las heridas emocionales de Lucía fueran meras notas a pie de página de una fría transacción financiera. Elena Barroso replicó con lógica inquebrantable. Lucía tenía un reclamo legítimo, dada la flagrante infidelidad de Javier y su dependencia de sus ingresos durante el matrimonio. También estaba llevando a su hijo, lo que necesitaba más protección financiera. Mientras los argumentos iban y venían, Lucía atrapó la mirada de Dalia desde el otro lado de la sala. Los ojos de la amante ardían con algo parecido al triunfo, como si cada declaración hiciera que Lucía pareciera más pequeña. La inquietud en el estómago de Lucía se duplicó, un remolino inquietante de ira y vulnerabilidad. La jueza Ferrer llamó a un breve receso para revisar los documentos. La tensión en la sala se extendió al pasillo, donde Lucía y Carmen se agruparon con Elena para discutir la estrategia. Javier se retiró a un rincón con Ricardo Fuentes, con aspecto de angustia. Dalia, sin embargo, eligió confrontar a Lucía directamente, alejándose del lado de Javier. Disfrutando de todas las miradas de lástima que estás recibiendo, ¿verdad? Dalia se burló de Lucía, su voz baja pero venenosa. Lucía se congeló. Le costó toda su compostura no arremeter. Carmen se acercó protectoramente a su hija, pero Dalia se encogió de hombros ante la desaprobación de la mujer mayor. Ya era hora de que Javier encontrara a alguien más acorde con su estilo de vida. Siseó, con la voz chorreando arrogancia. Lucía, con la furia y el desamor mezclándose en su pecho, simplemente murmuró: «Ten algo de respeto. Estoy llevando a su hijo». Dalia se burló, mirando la barriga de Lucía. «Eso no lo mantendrá atado a ti para siempre». La tensión era eléctrica, pero nadie se atrevió a creer que escalaría a la violencia física. Al menos, no todavía. Cuando el ujier anunció la reanudación de la audiencia, todos volvieron a la sala. Si Lucía hubiera sabido la tormenta que estaba a punto de desatarse, podría haber pedido más que solo a su madre a su lado. Las semillas del caos ya habían sido sembradas, y en cuestión de minutos, florecerían en un incidente que dejaría a toda la sala atónita. La audiencia se reanudó con la jueza Ferrer, revisando metódicamente los argumentos de las partes. Le hizo a Javier algunas preguntas precisas con respecto a la discrepancia en las revelaciones financieras, algunas de las cuales aludían a regalos caros, sospechosamente ausentes de sus declaraciones oficiales. Javier tropezó con verdades a medias. Dalia, desde su asiento detrás de él, se movía incómoda.
Lanzó dagas a Lucía cada vez que la conversación se desviaba hacia los gastos de Javier en una persona sin nombre. Lucía luchó por mantener la compostura, sus manos entrelazadas protectoramente sobre su vientre, temblando con una mezcla de ira, estrés e instinto maternal. Se obligó a respirar de manera uniforme, a recordarse a sí misma que estaba allí para proteger el futuro de su hijo. La jueza Ferrer cerró una carpeta con un chasquido decisivo. Me gustaría emitir un fallo preliminar sobre la pensión compensatoria, pendiente de nuevas declaraciones. Las siguientes palabras podrían determinar la estabilidad financiera inmediata de Lucía. Para Dalia, podrían representar el siguiente paso para perder o retener a su ganso de oro. Antes de que Ferrer pudiera continuar, Dalia se puso de pie, una absoluta violación del decoro de la sala. «Su señoría», dijo en un tono que era mitad desesperación, mitad bravuconería. «Creo que usted merece saber la verdad sobre Lucía Alcántara, sobre su estado mental». Los jadeos surgieron de la galería. Incluso el ujier dio un paso adelante, con los brazos cruzados, listo para escoltar a Dalia de regreso a su asiento. El mazo de la jueza Ferrer golpeó. «Siéntese. Usted no es parte de esta audiencia. Otro arrebato y la declararé en desacato», advirtió, con los ojos brillando con autoridad. Pero Dalia, ya sea envalentonada por su propia indignación o con la adrenalina alta, ignoró la orden. «Lucía no se merece ni un céntimo», siseó, ahora señalando con una uña cuidada a la esposa embarazada. «Ha estado manipulando emocionalmente a Javier durante años, usando a este niño como palanca para...» Ferrer golpeó el mazo de nuevo. «¡Orden! ¡Ujier! ¡Retire a la señora!» Fue entonces cuando Lucía, llevada al punto de ruptura, se levantó de su asiento. «¿Cómo te atreves?», dijo, con la voz temblando. Agarró el borde de la mesa para mantener el equilibrio. «Yo amé a Javier desde antes de que él estuviera llenando de regalos a mujeres como tú. Yo estaba con él cuando...» No terminó la frase. En un momento cegador e impactante, Dalia se abalanzó hacia adelante, cruzando la corta distancia entre ellas. Su palma abierta se estrelló contra la mejilla de Lucía. El impacto fue tan fuerte que toda la sala pareció jadear al unísono. La esposa embarazada se tambaleó hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio, presionando instintivamente una mano contra su rostro. El caos estalló al instante. Carmen gritó. Los ujieres y los abogados se apresuraron. Las cámaras en la galería, a pesar de la política de no cámaras de la jueza, hicieron clic en un frenesí. Los periodistas que estaban presentes para tomar notas garabatearon furiosamente, prácticamente salivando ante el material de primera plana que se desarrollaba ante ellos. La voz de la jueza Ferrer resonó por encima del estruendo. «Ujieres, aseguren esta sala, contengan a esa mujer», señaló a Dalia, que estaba con el pecho jadeante, una expresión victoriosa o quizás de shock pegada a su rostro. Los ojos llorosos de Lucía se fijaron en Dalia, una onda de rabia protectora recorriendo su interior. Le ardía la mejilla por la agresión, pero sus manos acunaron instintivamente su abdomen, aterrorizada de que el shock pudiera dañar a su bebé por nacer. Antes de que alguien pudiera arrastrar a Dalia, Javier saltó de su silla. Su rostro se había puesto de un pálido espantoso. Con dedos temblorosos, señaló a Dalia y rugió. «¡Basta! ¡No vuelvas a tocar a mi esposa!» Sus palabras resonaron como un trueno. Todos se congelaron como si la escena se hubiera convertido en piedra. La autoridad de Javier, un sello distintivo de sus tratos comerciales, emergió de una manera visceral y aterradora. La bravuconería de Dalia pareció evaporarse bajo su mirada.
Por un momento fugaz, Lucía vislumbró al Javier que una vez conoció, el compañero protector que había prometido amarla y cuidarla. Pero todo el cuadro apestaba a tragedia. Lucía estaba maltratada, Dalia estaba furiosa y Javier estaba atrapado en el medio. Un hombre que alguna vez fue poderoso, deshecho por sus propias elecciones. Con la adrenalina aún latiendo en las venas de todos, los ujieres finalmente sometieron a Dalia. La jueza Ferrer ordenó despejar la sala, a los reporteros fuera. En un instante, la audiencia degeneró en caos, eclipsada por el escandaloso asalto físico, y la ciudad pronto zumbaría con la noticia. Amante abofetea a esposa embarazada en la audiencia. Pero luego el millonario se levanta y la señala. Los tabloides se cebarían con este evento durante días, retorciendo cada ángulo, mientras Lucía, Javier y Dalia enfrentaban las secuelas de una línea cruzada, una que quizás nunca podría ser descruzada. El altercado en la sala de justicia desencadenó un efecto dominó de repercusiones. En cuestión de horas, los titulares aparecieron en los principales medios de comunicación y redes sociales. Pelea judicial Alcántara. Amante ataca a esposa embarazada. Los presentadores de noticias diseccionaron cada segundo del incidente, y el metraje, aunque parcialmente prohibido de grabación oficial, de alguna manera se filtró en línea a través de un video de smartphone. Internet estalló en comentarios. La mayoría simpatizaba con Lucía, condenando la descarada violencia de Dalia. Otros cuestionaron el carácter moral de Javier, y una facción más pequeña, probablemente estimulada por las propias fans influencers de Dalia, argumentó que Lucía debió haberla provocado. La jueza Ferrer, indignada por la interrupción de su sala de justicia, programó una audiencia de seguimiento. Esta vez no sería solo un procedimiento de divorcio, sino también una audiencia de desacato al tribunal para Dalia Montes. Podría enfrentar cargos penales por agresión. La gravedad de la situación dejó a Javier en pánico. No importaba cuánto intentara distanciarse de las acciones de Dalia, el público la asociaba con él. Los inversores en su imperio naviero expresaron preocupación. Los miembros de la junta directiva murmuraron en privado sobre un posible escándalo que podría dañar la reputación y el valor de las acciones de la compañía. Algunos exigieron que Javier renunciara a ciertos poderes hasta que la situación se estabilizara. En su ático, Dalia intentó manipular la narrativa a su favor. Publicó un video emotivo en sus cuentas de redes sociales, con el rímel ingeniosamente corrido, alegando que había sido llevada a sus límites por el supuesto acoso verbal de Lucía. Muchos espectadores vieron a través de la fachada. Los principales medios de comunicación la invitaron a entrevistas exclusivas, pero después de consultar con su abogada, ella se negó, consciente de que cualquier declaración pública podría incriminarla aún más. Sin embargo, continuó enviando mensajes directos a bloggers de chismes influyentes, alimentándolos con verdades a medias y afirmaciones personales de que Lucía era una cazafortunas, una madre no apta, con la esperanza de empañar la credibilidad de Lucía. Lucía, por su parte, se encontró sufriendo ataques de pánico. Cada día traía un nuevo acoso de los reporteros que acampaban fuera del vestíbulo de su ático. Le preocupaba sin cesar el bienestar de su hijo por nacer. El estrés se manifestó en noches sin dormir. Su apetito desapareció y Carmen Soto hizo todo lo posible para brindarle consuelo maternal. Los médicos advirtieron a Lucía que evitara el estrés por el bien del bebé. Pero, ¿cómo evitar el estrés?
cuando el mundo entero zumbaba sobre las traiciones más íntimas de su vida. Elena Barroso guió a Lucía a través del laberinto legal. Presentaron órdenes de alejamiento contra Dalia, exigieron pensión compensatoria inmediata y enfatizaron la necesidad de Lucía de un ambiente estable durante su embarazo. La jueza Ferrer, indignada por la violencia en la sala de Dalia, concedió órdenes de protección a Lucía, prohibiendo efectivamente a Dalia contactarla o acercarse a menos de 150 metros sin riesgo de arresto. La audiencia preliminar para el divorcio se pospuso hasta después de que concluyera el caso de agresión. El rostro de Lucía, magullado en espíritu si no físicamente marcado, se convirtió en un símbolo de una mujer despreciada, pero decidida a defenderse. Entre bastidores, Javier luchó con una profunda culpa. Intentó visitar el ático de Lucía para disculparse, para rogar perdón, para mostrar alguna forma de contrición. Lucía se negó a verlo. La postura de Elena era simple. Hasta que termine la audiencia, cualquier contacto debe pasar por mí. Carmen agregó su voz. Ya has hecho suficiente daño. Déjala en paz. Javier obedeció, pero se sintió extrañamente aliviado cuando Lucía lo rechazó. Se vio obligado a enfrentar el vacío en su vida que ninguna cantidad de lujo podía llenar. A altas horas de la noche, se encontró solo en la biblioteca de la mansión Alcántara, mirando viejos álbumes de fotos de tiempos más sencillos. Recordó la sonrisa radiante de Lucía. Recordó cómo ella le secaba suavemente sus líneas de preocupación después de un día estresante. La aventura con Dalia ahora parecía una búsqueda vacía de emoción. Se dio cuenta, quizás demasiado tarde, de que lo que realmente anhelaba era la calidez inquebrantable de Lucía, una calidez que tal vez nunca volvería a sentir. En cuanto a Dalia, su círculo de fans, una vez leales, comenzó a encogerse. Los patrocinadores se retiraron de los acuerdos y algunas colaboraciones de marca pausaron sus contratos hasta que se resolvieran sus problemas legales. Se enfureció en privado, arrojando jarrones de cristal y zapatos de diseñador por su suite de ático. En un momento de desesperación, llamó al teléfono de Javier repetidamente. Él dejó de contestar. Acudió a sus abogados, exigiendo una estrategia que la mantuviera fuera de la cárcel y salvara su imagen. Aún así, ninguna maniobra legal podría borrar por completo el espectáculo público de abofetear a una mujer embarazada en una corte abierta. Una sensación de destino se cernía en el aire. Otro enfrentamiento se avecinaba y cada personaje se preparaba para una nueva confrontación, una que podría redimirlos o sellar su destino para siempre. 2 semanas después, la jueza Ferrer convocó una audiencia a puerta cerrada para abordar los cargos de agresión y avanzar con el procedimiento de divorcio de Lucía. El fiasco había generado demasiada locura mediática, por lo que Ferrer insistió en una asistencia mínima. Las partes, sus abogados y un pequeño detalle de seguridad. En un paso inusual, Ferrer concedió la solicitud de Lucía de que su madre Carmen estuviera presente para apoyo emocional. Dada la avanzada gestación de Lucía y el trauma infligido sobre ella, la tensión era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo cuando Lucía y su equipo entraron en la sala. Javier ya estaba allí, con los hombros caídos. Dalia se sentó unas filas detrás de él, su glamour habitual, con los ojos ansiosos. Llevaba un vestido sencillo, presumiblemente para parecer más recatada a los ojos de la jueza. Su abogada, Esther Montero, le susurró instrucciones, recordándole que mantuviera la compostura.
Cuando Ferrer tomó el estrado, el eco del mazo resonó. No perdió tiempo. Señora Montes, usted está acusada de desacato al tribunal y agresión. ¿Cómo se declara? La abogada de Dalia interrumpió rápidamente. No culpable, su señoría. Actuó en defensa propia después de ser antagonizada. La mandíbula de Lucía se apretó. ¿Defensa propia? Apenas podía creer la audacia de esa afirmación. La mirada de Ferrer le dijo a Dalia que anduviera con cuidado. Dirigiéndose a la abogada de Lucía, Ferrer preguntó si Lucía quería presentar cargos penales. Elena Barroso miró a Lucía en busca de confirmación. Aunque Lucía aborrecía a Dalia, optó por no presionar por la ruta más dura. «Preferiríamos un acuerdo de culpabilidad», le susurró Lucía a Elena. No deseaba un extenuante juicio penal. Su principal preocupación era garantizar la seguridad para ella y su hijo. Elena transmitió la postura de Lucía, y Ferrer asintió. «Se lo concederé», dijo Ferrer, «pero la conducta de la señora Montes sigue siendo aborrecible». Fijó a Dalia con una mirada severa. «No toleraré la violencia en mi sala. Dependiendo de sus acciones de hoy, decidiré si se justifican más sanciones». Ferrer luego cambió el enfoque al acuerdo de divorcio. Utilizando la evidencia que Lucía había proporcionado, se inclinó a conceder a Lucía una suma sustancial para pensión compensatoria y cuidado futuro de los hijos. Las indiscreciones de Javier se cernían grandes en la mente de Ferrer. Indicó que Lucía merecía más de lo que era la pensión compensatoria estándar dado el imperio de Javier y su necesidad de criar a su hijo. El arrebato de Dalia le había hecho un extraño favor al caso de Lucía, al evocar simpatía y asco por el enredo amoroso de Javier. Ricardo Fuentes suspiró, reuniendo una defensa estoica en nombre de Javier. Intentó argumentar que Lucía era capaz de ganarse la vida, señalando su incipiente consultoría de diseño. Ferrer lo silenció con una sola mano levantada. «Hay un niño involucrado, señor Fuentes. Esto no es negociable». Luego vino el momento que Javier había temido. Ferrer exigió saber si tenía la intención de seguir apoyando financieramente a Dalia o de otra manera después del divorcio. La pregunta colgó en la sala. Los ojos parpadearon entre Javier y Dalia. El latido del corazón de Lucía resonó en sus oídos, insegura de lo que diría. Javier tomó un respiro tembloroso. «Su señoría, tengo la intención de poner fin a nuestro acuerdo permanentemente. Reconozco que esta aventura causó daño a mi esposa y a mi hijo por nacer. No tengo intención de más enredos». Las palabras cayeron como piedras en el espacio silencioso. Un destello de dolor cruzó el rostro de Dalia, rápidamente reemplazado por la rabia. Por instrucción de Ferrer, Javier presentó una declaración formal que ponía fin a cualquier asistencia financiera a Dalia más allá de una suma global acordada para cubrir los honorarios de su abogada y ayudarla a reubicarse. La abogada de Dalia intentó negociar, pero la paciencia de Ferrer se agotó. «La señorita Montes tiene suerte de no ser encarcelada», entonó Ferrer. «Agredió a una mujer embarazada en mi sala. Una palabra más sobre el asunto, y haré que los retiren a todos». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de alivio. No se estaba regodeando. Estaba simplemente agotada. Se dio cuenta de que, para bien o para mal, Javier había tomado una decisión definitiva. Ferrer luego finalizó un decreto de divorcio provisional que otorgaba a Lucía suficiente manutención compensatoria y de hijos pendiente de una revisión financiera completa. El niño permanecería bajo la custodia exclusiva de Lucía una vez que naciera, aunque Javier tendría derechos de visita si cumplía ciertas condiciones. Mientras Ferrer golpeaba el mazo para cerrar la sesión,
Dalia salió disparada de su asiento, ignorando el silencio que cayó. Miró a Javier, con los ojos rebosantes de furia reprimida, y luego se giró para enfrentar a Lucía. Parecía que podría abalanzarse de nuevo, pero el equipo de seguridad bloqueó su camino. Su voz temblorosa escupió: «Te arrepentirás de esto». Con eso, salió furiosa, sus tacones resonando por el pasillo, dejando a Javier mirando al vacío. Ferrer, exhalando, dijo: «Hemos terminado aquí. Buena suerte a todas las partes». El peso de las palabras de la jueza se cernió en el aire. Después, Lucía sintió una oleada de emoción, alivio, tristeza, incluso una punzada de lástima por el camino destructivo que Dalia había elegido. Pero el drama estaba lejos de terminar. Incluso con un acuerdo en la mano, Lucía sintió que su futuro se complicaría por las cicatrices de la traición. Sin embargo, por su hijo, juró mantenerse fuerte, sin importar qué tormentas pudieran venir después. Las semanas siguientes a la audiencia a puerta cerrada se sintieron como el suave silencio después de una violenta tormenta. Para Lucía Alcántara, el silencio no estaba vacío, era sagrado. Aunque los tabloides todavía zumbaban con titulares sensacionales, la intensidad del foco de atención había disminuido ligeramente, gracias a las firmes restricciones de la jueza Ferrer y la orden de alejamiento temporal presentada contra Dalia Montes. Por primera vez en lo que parecieron años, Lucía pudo respirar. Con el apoyo constante de Carmen, Lucía se dedicó a prepararse para las etapas finales de su embarazo. Se reunió regularmente con la doctora Elisa Del Amo, una ginecóloga de renombre especializada en embarazos de alto riesgo y alto estrés. La doctora Del Amo, tranquila y constante, le aseguró a Lucía que estaba haciendo todo bien y que el manejo del estrés, aunque difícil, era tan vital como la nutrición o el descanso. Lucía comenzó a incorporar largas caminatas, yoga prenatal y escritura de diarios en su rutina. Se aferró a cada patada, a cada aleteo dentro de su vientre. Como una promesa silenciosa, algo hermoso se acercaba, algo que valía cada gramo de dolor que había soportado. Mientras tanto, la tormenta que Javier había sembrado se extendió por su propia vida como un incendio forestal. Aunque logró permanecer en la junta directiva de Alcántara Global, la junta de directores exigió que renunciara como CEO, citando la necesidad de preservar la confianza pública y la integridad corporativa. Su reemplazo, una COO de mucho tiempo llamada Marina Ruiz, asumió el liderazgo para estabilizar la confianza de los inversores. Javier, despojado de su título y de la ilusión de invulnerabilidad, se retiró de la vista pública y comenzó el doloroso trabajo de la reflexión. Le escribió cartas a Lucía, cartas largas y sinceras. En ellas admitió la culpa, relató la vergüenza que sentía por sucumbir a la vanidad y la emoción, y expresó un deseo de ser un mejor hombre y padre. Lucía las leyó, a menudo a altas horas de la noche, sentada junto a la ventana de la guardería, con una mano apoyada suavemente en su vientre. A veces lloraba, a veces rompía las cartas por la mitad, pero sobre todo, no decía nada. La curación llevaría tiempo, y no estaba lista para repartir el perdón como si se lo debieran. En cuanto a Dalia, desapareció. No más alfombras rojas, ni selfies de Instagram en áticos o con bolsos de diseñador. Los susurros en la ciudad sugerían que huyó a Marbella, tratando de reiniciar su marca en círculos de influencers más pequeños. Las publicaciones filtradas ocasionales, que reaparecieron semanas después,
estaban lejos de su antiguo glamour. Ahora se la veía posando con marcas menos conocidas, vendiendo líneas de cuidado de la piel e infusiones dietéticas, a menudo recibiendo comentarios de odio que cuestionaban su relevancia. Los patrocinadores se retiraron. Los acuerdos de patrocinio se evaporaron. Su círculo de amigos se redujo. La que alguna vez fue una socialité en ascenso había sido derribada de su pedestal, y ni siquiera la manipulación de relaciones públicas más ingeniosa podría resucitar su estrella caída. De vuelta en el pueblo andaluz, Lucía encontró consuelo en lo familiar. Pasó la mayor parte de sus días en la casa Soto, donde Carmen preparaba infusiones relajantes y ponía música clásica suave a través de los altavoces. Lucía transformó la habitación de invitados en una guardería pintada en tonos pastel suaves, verde menta y rosa suave, con plantillas seleccionadas a mano de estrellas y nubes. Cada noche se sentaba en la mecedora junto a la cuna, frotándose el vientre, leyendo libros infantiles en voz alta, creando un mundo de calidez para la niña que pronto llegaría. Entonces, una tarde, un golpe resonó en la modesta casa. El portero abrió la puerta, su expresión indescifrable. «Bien, cerrar Alcántara. Es Javier, está aquí». Lucía levantó la vista del móvil de bebé que había estado montando. Pasó un silencio entre ella y Carmen, quien instintivamente se puso de pie, lista para proteger a su hija. Pero Lucía levantó una mano. «Hablaré con él». Javier estaba en el porche, una imagen de humildad. Se había ido la bravuconería a medida. En su lugar estaba un hombre sometido por el peso de sus propios errores. Sostenía un tembloroso ramo de lirios blancos, el mismo tipo que había adornado su mesa la noche que le propuso matrimonio. Los pétalos revolotearon ligeramente con la brisa primaveral. «Lamento haberme presentado así», dijo, con la voz gruesa. «Sé que he perdido cualquier derecho a esperar amabilidad. Solo quería asegurarme de que estabas bien». El corazón de Lucía se agitó, no con perdón, todavía no, sino con la memoria. Abrió la puerta un poco más y se hizo a un lado. Se sentaron en la sala de estar, donde tantas conversaciones se habían centrado una vez en la esperanza y los sueños. Ahora el aire estaba pesado con todo lo que no se dijo. «He creado un fondo», dijo Javier con cuidado, «separado del acuerdo. Quería asegurarme de que tú y el bebé tuvieran todo lo que necesitan, esté yo involucrado o no». Lucía se quedó mirando la chimenea sin fuego. «Eso es generoso», dijo, su tono indescifrable. Javier continuó, vacilante. «Sé que no puedo deshacer lo que he hecho, pero si hay alguna posibilidad, de alguna manera puedo ser parte de la vida de nuestra hija. Haré lo que sea necesario». Lucía guardó silencio. Pensó en Dalia, en el bofetón de la sala de justicia, en cada mentira que había destrozado su confianza. Pero también pensó en el latido del corazón del bebé y el anhelo en el futuro de su hija por un padre. «No sé lo que depara el futuro», dijo finalmente, «pero sé que ella merece un padre que se presente, no solo cuando es fácil, no por las apariencias, sino todos los días». Javier asintió casi reverentemente. «Lo haré, lo prometo». Con la ayuda de Carmen y el asesoramiento legal de Elena Barroso, Lucía redactó términos estrictos de crianza compartida, visitas supervisadas al principio, sesiones de terapia y desconexión total de Dalia Montes en todas las capacidades. Javier firmó el acuerdo sin protestar. Luego, en una fresca mañana de abril, después de 10 horas de parto, Lucía dio a luz a una niña sana. La llamaron Alegría. Sosteniéndola por primera vez, Lucía lloró no por dolor, sino por alivio.
Los diminutos dedos de alegría se curvaron alrededor de su pulgar como un susurro del universo. Todo lo que había soportado, cada traición, cada humillación en la corte, había llevado a este momento radiante. Javier llegó al hospital horas después. Se quedó fuera de la habitación durante mucho tiempo antes de entrar. Cuando finalmente entró, Lucía estaba acunando a Alegría contra su pecho, con los ojos cerrados, tarareando suavemente. Javier se detuvo en el umbral, con los ojos brillantes. ¿Puedo?, preguntó. Lucía lo estudió. Parecía más pequeño, más humano. Ella asintió. Javier levantó suavemente a Alegría, sosteniéndola como si estuviera hecha de cristal. «Es perfecta», susurró. «Lo es», dijo Lucía. «Y es mía». Él asintió con comprensión. «Y me ganaré el derecho de ser parte de su vida, día a día». Los tabloides eventualmente se enterarían del nacimiento. Imprimieron titulares predecibles. Heredera Alcántara, nacida tras escándalo judicial. Pero a Lucía no le importaba. Ya no vivía para los titulares. Estaba viviendo para Alegría. Afuera, los naranjos habían comenzado a florecer. La primavera había llegado no en grandes gestos, sino en pequeñas misericordias. El llanto de un bebé, el latido del corazón de una madre y un nuevo capítulo floreciendo lenta y hermosamente. Para Lucía, este no era un regreso a los cuentos de hadas. Era el comienzo de un nuevo tipo de historia, forjada en la verdad, el dolor, la resiliencia y el amor incondicional. Una historia donde ella, y solo ella, sostenía la pluma, mientras amanecía un nuevo capítulo para Lucía y su pequeña niña. Final significativo y llamadas a la acción. Las cicatrices del bofetón en la audiencia de Madrid se desvanecieron, pero sus lecciones perduraron. A veces, el amor se prueba de las maneras más brutales, y no todos los corazones que se rompen pueden ser reparados. Javier, castigado y humilde, se propuso reconstruir la confianza paso a paso. Dalia, una vez una estrella en ascenso, se convirtió en un recordatorio incómodo de que la ambición sin compasión inevitablemente se convierte en autodestrucción. Y Lucía, con el corazón marcado pero firme, descubrió un pozo de fuerza interior que nunca supo que poseía, una fuerza inquebrantable que solo nace del instinto maternal. Si esta historia de resiliencia de una madre te llegó al alma, compártela. Mándala a alguien que necesite recordar que la vida puede entregarnos tormentas, pero llevamos el poder de encontrar el arco iris después. Queremos saber, ¿crees que Javier merece una segunda oportunidad para ser el padre de Alegría? Deja tu respuesta, dale me gusta y síguenos para más historias que demuestran el inquebrantable poder del amor de una madre. Tu apoyo mantiene vivos estos dramas de la vida real.